Continuamos, decía Andrés, hemos empezado muy europeos. Sí, está muy europeo. Europa protagoniza nuestra vida. Es más, fíjate, los jóvenes ahora están saliendo desfavoridos no solo a Alemania ni a los países escandinavos, sino Canadá también está siendo un gran receptor de jóvenes talentos españoles. Es filo, tiene que aprovechar Eurovisión, tiene que moverse más, tiene que hacer más, y son 26, viendo que son pocos. La República Nacional. Que dure 2 semanas. 2 semanas. Vamos a una cosa, nos vamos a centrar en lo que dice nuestro programa, con el nombre que es Andalucía Debate, en lo que ha pasado en Andalucía esta semana. Ya las imágenes pues las ha editado Almudena y en su voz escuchamos el resumen. Adelante, Almudena. Varios asuntos han ocupado nuestra atención durante esta semana. La Cámara de Cuentas apuntaba con munición pesada a la cúpula del gobierno andaluz en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Lo responsabiliza directamente de la afección irregular de fondo para subempresas. En un avance de una auditoría monográfica publicada el lunes, da un nuevo giro de consecuencias para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Advierte del incumplimiento de la ley por parte de este cuando era consejero de Economía y Hacienda. También esta semana hemos vivido la primera rueda de prensa en la historia de la Cámara de Cuentas. El presidente del órgano fiscalizador lo hacía para denunciar la gravedad que suponía la filtración de este informe, que revelaba nuevas informaciones sobre el caso de los seres falsos. Antonio López aseguraba que el documento publicado no era el definitivo y que no había recibido la Junta para con prensa. Hecho a despertar del PRI andaluz, habla de una posible modificación del contenido final. Se pregunta si era motivado por el nombre de Rafael Rodríguez como consejero. Anteriormente era consejero de la Cámara de Cuentas y responsable de ese informe. Le explica directamente a Juan Antonio Griñán, Sánchez Rafael Rodríguez. Habría habido presiones para modificarlo. Esta semana ha pasado de los récords en poner en marcha la Junta de Andalucía, y es que el viernes pasado el gobierno andaluz afirmó que iba a aplazar entre 10 y 15 días la aprobación del decreto para negociar con los sindicatos. Más tarde la Junta decía que no hay aplazamiento de los ajustes y que cumplirá con el plan. La consejera de la Presidencia destacaba la comunicación fluida con el vicepresidente Valderas al largo de plazos de negociación sindical. Susana Díaz se quejaba a la vez de discriminación por parte del Ejecutivo de Rajoy. Por su parte, el secretario general del PP andaluz señalaba que el aplazamiento del decreto para las medidas de ajuste evidencia la primera crisis del gobierno a tan solo unos de sustitución. Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, informaba de que el gobierno central ha pedido aclaraciones oficiales a la Junta de Andalucía sobre su decisión de retrasar la aprobación de su plan de ajuste. Y también esta semana ha estado marcada por las multitudinarias manifestaciones en contra de este decreto. Y es que los funcionarios andaluces, al igual que han hecho los últimos meses con la denominada ley del enchufismo, están dispuestos ahora a dar la batalla para evitar que se recorten sus sueldos. Miles de empleados públicos de toda la comunidad secundaban durante esta semana la convocatoria del ICAT y se sucedieron las concentraciones ante las sedes de las consejerías. CESIC aseguraba haber congregado 3.500 delegados sindicales en las 8 provincias andaluzas. Otro sindicato, SAFRA, elevó por su parte el número de participantes en las movilizaciones a 4.000 y señaló que los recortes son un auténtico atropello al propio servicio público. También en el ámbito sanitario las protestas tuvieron lugar ante los centros hospitalarios de Andalucía y ante las delegaciones de salud. Ahí está el resumen de la semana. Don Francisco. Pasamos a lo político y yo creo que también es muy interesante, aunque tocaremos evidentemente lo económico y de hecho tenemos que hablar de lo político pegado a lo económico, es decir, ese primer desencuentro ya importante que se produce en Andalucía entre PSOE e Izquierda Unida a raíz del plan de ajuste, anunciado ajuste, vamos a llamarle recorte, porque no se trata ni más ni menos que de un recorte importante en nuestra autonomía. Griñán ha hablado de recorte, que ha hablado de recorte, que esa palabra que parecía maldita, y ha hablado de recorte. Hace muy bien porque evidentemente es así, es un recorte. Presentado ya hace algunas semanas por la consejera, por Carmen Martínez Aguayo, y discutido yo creo que en todos los conciliábulos políticos ahora mismo en Sevilla, sencillamente porque Izquierda Unida yo creo que ha dicho que este sapo no se lo come, pero no se lo come tan a las primeras de cambio, a escasas semanas, poquísimas, de haber firmado ese pacto de gobierno que teóricamente debería durar 4 años, toda esta novena legislatura. Y sencillamente Diego Valderas ahí enarbola la bandera también de los trabajadores diciendo que por ahí no pasa. ¿Qué ocurre? Que muchos ya encuentran en este primer desencuentro motivos más que suficientes para hablar de unas políticas que difícilmente va a encajar Izquierda Unida cuando saben
que para los trabajadores es un retroceso muy importante. Bueno, a mí, en primer lugar, lo que me parece que hay una falta o una gran improvisación total entre PSOE y Izquierda Unida en relación al plan de ajuste. Cuando el plan de ajuste se lleva al Consejo de Gobierno y la consejera de Hacienda lo plantea y lo explica, el plan de ajuste, lo explica además como lentejas. Esto es lo que hay. Más esto es lo que hay, había que hacer un recorte de 3.500 millones de euros y a eso días más tarde tenía que darle luz verde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se reúnen todas las comunidades de régimen común. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que aquello incluso Martínez Aguayo, la consejera de Hacienda, dijo que en el propio mes de mayo ya se iba a notar el ajuste en la nómina de los funcionarios, porque entre otras cosas la medida... O sea, el plan contenía un recorte de las pagas extras y de otros complementos. En el caso de los interinos, pues le afectaba incluso a un 15%, le afecta a un 15% del salario. Días más tarde, pues hay una comparecencia de Diego Valderas y dice que se va a dar un compás de espera de 15 días para negociarlo con los sindicatos, cuando el propio Valderas antes ya había dicho también que había muy poco margen de maniobra. Luego nos enteramos por otros miembros de Izquierda Unida que Izquierda Unida se enteró pocos días antes, o al menos esa es la tesis oficial de Izquierda Unida, de por dónde iban los tiros del plan de ajuste. Ahora se plantea de Izquierda Unida que hay que recortar las cesantías es lo que reciben los diputados una vez que cesan de su cargo, y otra serie de magnitudes y hay que deslizar la tijera hacia otros horizontes. Bueno, pues esto es lo que deberían de haber pactado Izquierda Unida y el Partido Socialista antes de llegar al Consejo de Gobierno y presentar el plan. Ahora, lo que no tiene sentido y roza casi lo ridículo, me atrevo a decirlo, casi lo ridículo, es que se planteen todas estas medidas después de presentar el plan. Y da también, hombre, una idea y una sensación y una imagen de ser poco serios en Andalucía. De ser poco serios y además todo esto se decide que se va a dar este compás de espera y ni siquiera se comunica al Gobierno Central. ¿No? El Gobierno Central, ¿qué fue lo que dijo? Oye, cuidado porque retengo partidas que están pendientes para Andalucía, ingresos del Estado que están pendientes, pues los retengo hasta que no sepa y que haya una confirmación segura y clara de que se vaya a llevar a cabo este plan de ajuste. Entonces, a mí me parece que aquí Andalucía ha jugado muy mal y, desde luego, que se ha visto a las claras una falta de coordinación absoluta entre el PSOE y el Partido e Izquierda Unida, ¿no? Pues por eso te decía yo antes que Andalucía tiene que buscar por ahí todos los monopolios existentes en las estanterías de las tiendas, porque va a tener que pagar con billete del Monopoly si no se pone las pilas. Pero además esto está causando incertidumbre y por lo tanto desconfianza nuevamente. O sea que al final todo es prácticamente lo mismo. Pero vamos a ver, el plan de ajuste de los 3.500 millones, de los cuales 1.000 significan una subida de impuestos, es teniendo en cuenta que somos la comunidad autónoma con mayor carga fiscal, es totalmente absurdo para que la economía se reactive aquí. Aquí lo que hay que recortar los gastos. Y el otro día hablábamos de los gastos corrientes del capítulo 1 del presupuesto. Cuando se intenta hacer un recorte que sea eficaz, se ven los grandes números, la masa monetaria. Y la masa monetaria del capítulo 1 tendría que decrecer aproximadamente el 40%. Y eso no se puede hacer recortando exclusivamente los salarios. Aquí hay que redimensionar la plantilla y aquí sobra posiblemente absolutamente toda esa entramado de gestión institucional paralela de la Junta de Andalucía. Pero hoy yo escuchaba a los sindicatos de un pueblo de aquí, la provincia de Cádiz, con problemas de pago de las nóminas de los empleados públicos del mismo, que ellos están dispuestos a hablar de los reajustes necesarios en el redimensionamiento de la plantilla cuando perciban todas las cantidades. Es cierto que si hay un compromiso de pago, eso es sagrado y hay que cumplirlo. Ahora bien, dicen a continuación, es un pueblo que tendrá 30.000 habitantes, no creo que llegue a más de 40, sin duda. 290 empleados públicos. Y que yo creo que es un disparate, 290 empleados públicos para un pueblo de 30.000 habitantes. Es una barbaridad, en mi opinión personal. Entonces, ellos dicen que, claro, que es que no es que sean muchos. Ellos están dispuestos, una vez que cobren, a hablar de todo. Pero que, claro, que no se pueden tocar. Y que ellos también entienden que la estructura de ingresos de ese municipio no genera las cantidades necesarias para financiar
los gastos corrientes del capítulo 1 del presupuesto de nómina. Pues mire usted, eso hay una máxima en derecho que dice que a lo imposible no se está obligado. Usted tiene que recortar y punto, y dejarse de historia. Porque si no va a tener usted los mismos problemas durante 9 meses de los que has tenido ahora, que es que no se puede pagar las nóminas de las personas. Las personas, los que están trabajando, tienen que tener un salario adecuado a sus responsabilidades. Lo que no se puede es adoptar una política igualitaria, que es todos pobres, que es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, ahora más que nunca, y más que nunca influenciada por la política en la que ese igualitarismo tiene una concepción ideológica clara, que es Izquierda Unida. Lo que pasa que ahí chocamos también con lo que está ocurriendo en las administraciones locales, que ahí Alejandro también conoce perfectamente. ¿Por qué digo esto? Tendrían que ser unas políticas que se aplicaran en forma de cascada, es decir, si el Estado se aprieta el cinturón, la autonomía se tiene que apretar el cinturón, los entes supramunicipales se tienen que apretar el cinturón y la administración local, los ayuntamientos, se tienen que apretar el cinturón. ¿Qué ocurre? Que esto, lo que más de cerca toca al pueblo, como puede ser esta administración local con la gestión de los ayuntamientos, muchas veces pincha en hueso, Alejandro, sencillamente porque está muy metido en esa estructura propia del pueblo, de la ciudad. Y realmente por ahí vienen muchísimos problemas. Y que además que esto al final se mantiene con los impuestos de los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando dice apretar el cinturón, no es que los ciudadanos necesitan 3 cinturones, y yo ya no sé si uno de bomba, porque es que uno es para el Estado, otro es para la comunidad autónoma y otro para los ayuntamientos. Sí. Ojo, que son 3 cinturones, O sea, yo creo que la estructura actual territorial del Estado, y alguna vez lo hemos comentado, tema de café para todos, esto de las comunidades autónomas, tal como las entendemos, esto de que haya 8.000 municipios. No, esto no puede continuar así, no nos podemos permitir, yo creo que es que no podemos permitirnos más cinturones ni más agujeros en esos cinturones. Hombre, y luego en el tema con el tema que comentaba, del tema de Izquierda Unida, que se ha comentado, Izquierda Unida y el Partido Socialista, es que el Partido Socialista no se fía de Izquierda Unida, no se fía de Izquierda Unida. ¿Por qué no se fía? Porque son absolutamente incompatibles sus planteamientos, porque, vamos a ver, si yo a ti no te digo nada, Andrés, tú y yo somos socios, y yo no te digo nada de una decisión que debemos de tomar, y además una decisión grave, ¿por qué no te lo estoy diciendo? Pues porque en realidad yo sé lo que tú me vas a decir. Sí, pero entonces no me atrevo a decírtelo. Entonces quiero hacer política de hechos consumados para que tú no tengas margen de maniobra. Sí, pero hay otro factor ahí, Alejandro. Hay un factor también adicional, y es que Izquierda Unida no quiere que le pase lo que le pasó en su día al Partido Andalucista. Entonces, porque no se meta en el gobierno. Claro, bueno, pero quiere, pero bueno, no se puede tener todo. Perfecto, pero entra dentro de esa estrategia. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Diferenciarse desde el primer momento de que una cosa también es el PSOE y otra cosa es Izquierda Unida. Y eso, desde el primer momento, lo han querido dejar claro, que no querían ser absorbidos y ser fagocitados por el gobierno, que fue lo que le pasó al Partido Andalucista y acabó como acabó. Sí. Izquierda Unida cree que distanciándose del Partido Socialista en determinadas cosas y alzando y abanderando su propia bandera, pues puede mantener esa autonomía y que no le pase tanta factura. Te lo digo con todo mi respeto hacia Izquierda Unida, pues como no se distancia, como ponga la silla bardera del otro lado de la mesa, me voy a distanciar de ti, no me voy a sentar más al lado tuya, Griñán, me voy a sentar en el Consejo de Gobierno, me voy a sentar en la mesa, en la silla del fondo de la mesa. Que influye, Alejandro, que influye. Bueno, lo que quieras, pero influye. Pero no se puede tener lo uno y lo otro a la vez. Es decir, tú no puedes coger y decir, no, entro en el gobierno. Pues por lo menos los asturianos han cogido y han dicho, bueno, yo le di el voto, pero me quedo fuera, aunque hayan sido por pocos votos los que han ganado esa opción, porque había una opción también mayoritaria de quedarse en el gobierno de Asturias, no del gobierno socialista ahora. Pero aquí en Andalucía, que es lo que nos interesa, oiga, no puede usted estar sentado, como hemos visto en las imágenes, Valdera al lado de Griñán, y al mismo tiempo no querer estar sentado. Pero una cosa es lo que no puede ser y otra cosa es lo que Izquierda Unida cree que le puede dar cierto resultado. Pero Izquierda Unida que son dos cuestiones totalmente diferentes. Izquierda Unida ha hecho un aterrizaje y acaba de poner ya los pies en el suelo. Yo creo, Alejandro, claro, se han que Izquierda Unida está llevando a cabo un doble discurso muy peligroso para su propia supervivencia. Te refieres a Izquierda Unida, ¿no? Izquierda Unida, claro. Sí, Izquierda Unida está llevando un doble discurso. Uno, ante la Junta de Andalucía, ante el Partido Socialista como máximo tenedor también de votos en la Junta de Andalucía, y otro para su electorado. Y ese doble discurso sencillamente le puede llevar o a la autodestrucción o a que el acuerdo de gobierno, que en principio iba destinado a 4 años, salga y estalle por los aires en 1 o en 2 o en menos. Esto lo vamos a ver. A mí, yo creo que el gran termómetro y la prueba de fuego la vamos a tener en los próximos meses. ¿Los presupuestos, por ejemplo? Por ejemplo, no, los presupuestos. Claro, Alejandro, claro. Los presupuestos. Claro. Los presupuestos, estamos hablando ahora, fíjate, o sea, cómo llevamos el cronograma, la agenda de medidas que tenemos que hacer. Estamos ahora mismo
en el mes de mayo, junio, metido ya en junio, hoy estamos 1 de junio, diciendo cómo vamos a recortar el presupuesto de 2012 cuando lo que se te debería estar ya elaborando, porque siempre se hace el presupuesto de 2013, para llegar a verano, prácticamente hilvanado el presupuesto del año siguiente. Y a la vuelta del verano, septiembre, en octubre, se presenta la envolvente financiera, que es digamos el cuadro de ingresos y de gastos que va a tener la comunidad, y a las pocas semanas el presupuesto definitivo. O sea, cuando tendríamos que estar elaborando el presupuesto del año siguiente, estamos viendo a ver cómo recortamos el de este año, el de 2012. Y sí, es verdad que va a ser la prueba de fuego, porque, oye, elaborar unos presupuestos no es un plan de ajuste, ¿eh? Pero la mayor elaborar unos presupuestos y además, porque no hay... A ver, no se van a perdonar unas cuentas que no se ajusten absolutamente al déficit para el año siguiente. Por el año siguiente, si algo va a ser, es de más ajuste que este año. Pero la mayor situación de esquizofrenia yo creo que se va a plantear cuando, si se produce y trasciende a los medios públicos algún tipo de imagen, cuando aparezca algún tipo de reunión, Junta de Andalucía y sindicatos, y veamos al señor Valdera quizás situado indebidamente, incluso sentado indebidamente, porque lo que no sé en qué parte de la mesa se va a sentar. Y claro, se va a producir una situación sumamente complicada y compleja. Estamos al final el poder, bueno, excepto los títeres, ya, esto ya hemos hablado más de una vez, está claro, pero él habla mucho de los sindicatos, sobre todo los sindicatos de clase, eso también hay que dejarlo claro, pero cuando vayan los señores de Santana Motor, por ejemplo, a Sevilla, y se sienten con los representantes del Consejo de Gobierno, ¿Valdera dónde se va a poner? ¿En el Gobierno o con comisiones obreras y UGT? Al final se sentará, Fernando, y eso hemos visto ejemplos también. Valeriano Gómez venía también con raíz sindical y al final hizo una reforma, se sentó donde se tenía que sentar, y una vez que se apoltrona uno en el poder y uno pero cuidado, Valeriano Gómez... ¿De dónde venía Valeriano Gómez? Valeriano Gómez, sindicalista, con el carnet en la boca cuando entró como ministro de Trabajo, se había manifestado días antes de ser aupado al Ministerio de Trabajo contra la reforma laboral, contra el Decreto Ley 10/2010. En su época de ministro se tramita como proyecto de ley ese Real Decreto Ley y se promulga la Ley 35/2010 y, curiosamente, y por eso sus reminiscencias sindicales y el daño inmenso que ha hecho a las relaciones laborales de este país, él inicia un camino para recortar la propia reforma de la Ley 35 mediante Reales Decretos. ¿Qué ocurre? Que vienen las elecciones de noviembre de 2011 y esos decretos no se ponen en vigor. Pero el que saca la tijera es Valeriano Gómez, ¿sí o no? No, la saca, pero sin afilar. Y al con final, lo cual Valderas tendrá que sacar la tijera también, porque además... pero si es que no cabe, si es que no hay... El problema, el drama de esto es que, pese a que haya reclamaciones, decir, bueno, que no se ajuste de aquí, que no se ajuste de allí, oye, hay que mirar bien a ver dónde se ajusta y dónde se recorta. Pero si hay que recortar 3.500 millones, es que no hay otro camino. Sí, es que son 3.500 millones. Dejadme, porque tenemos una llamada que tiene que ver con Santana Motor. Fernando, has hablado de ello y tenemos esta llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, soy Encarna del Linares. Ya me conocen, suelo llamar de vez en cuando. Quisiera decirle de que el jueves van los santaneros, los de la fábrica de Santana, para seguir dando. El jueves pasado fueron a Jaén, pero no se ha enterado nadie. No sale en el Canal Sur. Bueno, sí salió, 2 segundos. No se entera nadie, no. Esas noticias no interesan. Pero cuando perdió el Jaén, se dedicaron a decirlo durante unos 20 minutos, porque daba pena de los pobrecitos jugadores. Así que es más importante el fútbol que el pan de los hijos de los trabajadores de Santana. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, independientemente de los problemas humanos y personales que existen y lo son, yo como soy absolutamente contrario a que el Estado, la Administración asuma ningún tipo de posicionamiento en ningún tipo de empresa, yo estoy en contra desde el inicio de lo que pasó con Santana Motor, no de ahora, sino desde el inicio. El problema que hay aquí, el problema es que, claro, cuando se promete desde el principio, como ocurrió con Delphi, nadie va a quedar abandonado a su futuro. Esa fue la frase que dijo Zapatero y que suscribió también Manuel Chávez. Nadie, ningún trabajador de Delphi va a ser abandonado a su
Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se adquieren determinadas, digamos, promesas sabiendo que además prácticamente son imposibles de cumplir. Entonces los trabajadores reclaman en función de lo que le habían prometido. Pero es que yo creo que sí, que al final se tiene que llegar a un momento que diga, oye, es que no hay dinero, o sea, es que no hay dinero para cumplir lo que se había prometido desde un inicio. Pero claro, es que se han hecho también muchos brindis al sol en crisis laborales que afectaban además a muchos trabajadores y curiosamente casi siempre cerca de una coyuntura electoral. Cuando estamos a pocos meses de una coyuntura electoral, todo esto bajo el celofán de la paz social, pues nadie va a quedar abandonado, nadie va a quedar... Y claro, pues los trabajadores, yo creo que también con todo su derecho reclaman en función a la palabra empeñada desde las instituciones políticas. Claro, que yo creo, igual que creo que va tu reflexión por esa línea, Fernando, que no debe de empeñar y no debe de, en este caso las administraciones, de convertirse en una especie, pues no sé, de padre o papá protector que no va a dejar a nadie... Todas esas promesas, la materialización jurídica y económica de esas promesas, en mi opinión, es que son ilegales. Eso por una parte. Y segundo, son absolutamente injustas. ¿Pero ilegal por qué, Fernando? Porque contraviene al derecho comunitario. Tú no puedes hacer ayudas públicas porque contraviene la libre competencia. Y porque de la forma que se han articulado... ¿Por qué existió el Fondo de Reptiles? Pues una de las funciones que ha tenido el Fondo de Reptiles era precisamente articular por la vía de los hechos y por la vía de las irregularidades de la intervención, posibilitar estas ayudas, porque si se hubiera hecho con el camino ordinario, posiblemente las ayudas no eran posibles, las promesas no eran posibles. Vale, vamos a la ayuda, no, que yo pensaba que estábamos hablando del compromiso. Uno se puede comprometer al sol, sí, pero Fernando, con todo mi respeto, es decir, quiero decir, es que esas ayudas del sector público a lo que es la actividad privada están prohibidas. Pero hay que volver a Europa, desgraciadamente. Cuando el 80% de la legislación de tu país proviene de Europa, pues hay que volver ahí. Pero claro. Es que está prohibida, Nada, claro, eso lo ha señalado la juez Alaya y en el informe de la Cámara de Cuentas se señala también. Sí, pero cuando son ayudas, supuestamente son para capitalización y tú lo que estás haciendo es una ayuda para los fraudes. Una ayuda sociolaboral. Fernando, que se hizo una especie de fraude de ley. Claro, pero en cualquier caso, movilizar fondos en beneficio de una minoría siempre perjudica a la mayoría. Y eso es injusto. Porque ¿por qué sí aquí en Delphi o sí en Santana Motor y no al pobre hombre del taller de la esquina? Pero eso es un caso muy claro. ¿Por qué en Astilleros, en Sevilla, por ejemplo, el despido, ahora mismo cualquier trabajador se va a su casa con un despido improcedente por 20 días? En Astilleros, en Sevilla, el pacto que llegaron al final fueron 60 días por año trabajado. 60 días por año trabajado. Hablando del tema y que nos concierne por los problemas de hoy, yo voy a hacer una pregunta y una respuesta. ¿Qué pasaría si se secasen los océanos? Pregunta. Respuesta. Que por imperativo de más de uno se seguirían haciendo barcos, a pesar de que no hubiese mares para surcarlo con los barcos hechos en los astilleros. ¿Por qué? Porque si no, aquí no se puede ni salir de Cádiz. Así de claro. Comentario acerca de la llamada sobre Santana, el que se dio no un baño de multitud, sino un baño absolutamente de abucheos, fue el propio Antonio Ávila el otro día cuando estaba en Jaén. Sí, pero vamos, también me parece lamentable. Es que hay algunas actitudes de algunos trabajadores que a mí me parecen animalescas. Bueno, pero y yo creo que esto también... ¿Qué pasó? Mostraron su descontento. Cercaron al hombre casi que... Sí, o lo que hemos visto aquí en el puente de Carranza, quiero decir, llegamos también a una permisividad que, bueno, aquí... y además, lo peor de todo eso, y lo que me parece más grave, es que al final para conseguir determinadas regalías laborales, y fue el caso de Astillero de Sevilla con los 60 días por año trabajados, hay que coger y hay que hacer una barricada de neumáticos, hay que meter el dedo en el ojo al que iba a pasar por la mañana por una determinada carretera, hombre, ¿y qué pasa? Que como premio a todo eso te doy 60 días por año trabajado, es que al final estamos dando una carta de... Termino de contarlo, él estaba en un acto en Jaén, en una plaza, iba a presentar un llamado mercado educativo y al final, como dice Andrés, bueno, le rodearon. Además, a los de trabajadores de Santana Motor se unieron los de Primayor, la antigua Cárnicas Molina, y bueno, yo creo que pasó un mal rato. Y simplemente lo dejo ahí por si retomamos, porque creo que ya vamos al fondo de Reptiles, a la pausa. La figura, ya que hablamos de Jaén, la figura escondida no sé dónde de las Esparza Rías. Me gustaría que lo hablásemos con cargo al fondo de Reptiles se llegaron a pagar
3 millones de euros en concepto de salario a los trabajadores de los astilleros de Huelva. Bueno, ¿y por qué se pagan a esos señores y no se pagan entonces a otros? ¿Por qué? ¿Quién toma la decisión y en virtud de qué se toma esa decisión? En virtud de que te monten el follón, te rompan la paz social y se desmorone la estructura del gobierno que esté sustentado. Y que por eso necesitaba el fondo de reptiles, así de claro. Vamos a hacer la última pausa del programa ya y nos metemos en el tercer bloque ya de este viernes, de este 1 de junio de 2012, día especial, único, no se va a volver a repetir. Volvemos enseguida.